Ok. Bueno, en la sesión de clase anterior empezamos con el tema de las soluciones. Vamos a hacer ahorita un repaso nada más para ya continuar con lo que, con lo que sigue en esta parte de la unidad. Entonces, pues bueno, vimos el temario y empezamos con tipos de soluciones y hoy vamos a empezar también con presión de vapor de soluciones, ¿no? Pues vamos a ver un poquito los diagramas de soluciones binarias y algunas reglas para solubilidad de gases. Esto también un poco lo vamos a alcanzar a ver hoy. Y pues bueno, ya después haremos unos ejercicios y veremos lo de propiedades coligativas. Habíamos visto la vez anterior que en principio, el concepto base de la interacción entre dos componentes es el concepto de mezcla. Y que a partir de este concepto, cuando la mezcla es homogénea, o sea que solamente tiene una fase, se le denomina solución. Y entonces su definición, solución, es la mezcla homogénea de dos o más componentes, pero que están en una sola fase. Y no se distinguen las sustancias que la componen, ¿no? Esa es digamos que la regla para que podamos hablar de una solución. O sea, hay dos o más componentes, es solamente una fase y no se distinguen las sustancias que lo componen, o sea, están adecuadamente dispersas. En función de esto, el componente que es más pequeño se le llama soluto, el componente que está en mayor cantidad se le llama solvente. Y la integración del soluto en el solvente es a lo que llamamos solución, con la condición pues que mencionamos anteriormente, ¿no? Con esta consideración de soluto y solvente, pues vamos a tener 9 diferentes formas de combinación de soluciones, cuando menos binarias, cuando menos de dos componentes. Tenemos gas que se disuelve en gas, líquido que se disuelve en gas y sólido que se disuelve en gas. O podemos tener también gas que se disuelve en líquido, líquido que se disuelve en líquido y sólido que se disuelve en líquido. O podemos tener también gas que se disuelve en sólido, líquido que se disuelve en sólido o sólido que se disuelve en sólido. Entonces son 9 diferentes posibilidades de soluciones binarias, ¿no? Y obviamente que va a depender pues de la fase en la cual en un momento dado se integren, ¿no? También otra manera de clasificarlas es de acuerdo a la fase o estado de agregación. Así, por ejemplo, cuando están en la misma fase, tenemos gas-gas, líquido-líquido o sólido-sólido. Y cuando un soluto se disuelve en el otro y adquiere la misma fase que el solvente, tenemos por allí gas líquido y sólido líquido. Daniel de Jesús levantó la mano por ahí. Sí, buenas tardes, profe. Disculpe, ¿habría alguna manera de grabar esta clase o compartir las diapositivas? Es que muchos de mis compañeros estamos teniendo problemas con el internet hoy. Sí, la clase la estoy grabando. Al terminar la subo a YouTube y ya de ahí dejo el enlace en el archivo. Y las diapositivas también las voy a subir a la carpeta de Drive para que la tengamos todos. Claro que sí, Ok, muchísimas gracias. cómo no. Correcto. Entonces, decíamos que de acuerdo a la fase o estado de agregación, las soluciones pueden estar en la misma fase, por ejemplo, gas-gas, líquido-líquido o sólido-líquido, el soluto y el solvente en la misma fase, pero también un soluto se puede disolver en otra fase. Y por ejemplo, aquí ya tenemos un soluto que es gas, en una fase gas, que se disuelve en una fase líquida. La solución pues se vuelve líquida, ¿verdad? Por ejemplo, el agua carbonatada, que no es más que el agua con dióxido de carbono que viene en los refrescos, ¿no? Por ejemplo. O un sólido diluido en un líquido, pues la sal o el azúcar que se disuelven en el agua, ¿no? Un gas en otro gas, pues el aire que respiramos es una combinación de nitrógeno, oxígeno y otros componentes. Un líquido en un líquido, pues bueno, el alcohol que se puede disolver en agua o el vinagre que se puede disolver en agua.
Y un sólido en un sólido, pues es todas las aleaciones metálicas, ¿no? Que en un momento dado tenemos para operación. Bien, también se puede clasificar por cantidad de soluto. Y aquí entra otro concepto que es el de solubilidad. Y el concepto de solubilidad es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse por unidad de volumen o de masa del solvente en una temperatura, ¿no? Entonces, solubilidad, el concepto general, pues, es de que algo se disuelve en otro, ¿no? Y se dice que tiene mayor o menor solubilidad, pero ya un concepto formal, en este caso, sería la cantidad máxima del soluto que se puede disolver en el solvente. Algo así como su capacidad de saturación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y otro de los aspectos por aquí que tiene que ver con la solubilidad es que por lo regular la solubilidad aumenta con la temperatura. Y es decir, aumentamos la temperatura y podemos disolver una mayor cantidad de sal o de azúcar, por ejemplo, en el agua, ¿no? Entonces, el café caliente, por ejemplo, disuelve más cantidad de azúcar que el agua fría, por decirlo así. Al no disolverse, pues quedan los cristales en suspensión, ¿no? Pero bueno, esa es una de las características de solución, de las soluciones. A mayor temperatura, mayor capacidad de solución. En función de esta concentración, podemos manejarlas como diluidas, saturadas o sobresaturadas. Pues las diluidas es que tienen una menor cantidad de soluto respecto a la saturación. Las saturadas, pues bueno, tienen lo máximo que se puede disolver a una determinada temperatura. Las sobresaturadas vendrían a ser aquellas en las que por alguna condición se logra disolver una mayor cantidad de soluto en ellas. Por ejemplo, el café caliente, ¿no? Una misma cantidad de agua y una misma cantidad de café puede absorber mayor azúcar el café que el agua a una temperatura ambiente, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa después? Si llegas a saturarse totalmente, si desciende su temperatura, deja de estar muy caliente y desciende a la temperatura normal, pues empiezan a formar cristales, ¿no? Es lo que se conoce como cristalización. Entonces, esa es la diferencia. Diluidas, muy poca cantidad de soluto. Saturadas, con lo máximo que se puede tener a una determinada temperatura. Y sobresaturadas, cuando por alguna razón se logra disolver mayor cantidad que a una condición de saturación. Son maneras, no nada más de irlas clasificando. También vamos a empezar a revisar los tipos de soluciones. La más común que tenemos en nuestro entorno y en donde podemos más o menos operar son las líquido-líquido. Y en ese sentido vamos ahorita a continuación a desarrollar algunos modelos, unos modelos que nos van a tratar de explicar la forma en cómo se comporta una solución. Finalmente son leyes, ¿no? Leyes que ya están establecidas respecto del comportamiento de las soluciones. Lo que vamos a hacer nosotros, pues, es utilizarlas para predecir el comportamiento de algunas de ellas. Entonces, empezaremos en principio por la revisión de las soluciones líquido-líquido. En las soluciones líquido-líquido, pues bueno, es un líquido que se disuelve en el solvente, ¿no? La más común, pues bueno, un poco el alcohol, por ejemplo, todo lo que son licores, cervezas, es una combinación definitiva de etanol con agua, ¿no? Y otros componentes, pero los principales esos, ¿no? Otro de los temas que ya tratamos y lo vamos a reiterar ahorita es de que vamos a estar trabajando con soluciones ideales para poder armar, por decirlo así, estos modelos. Entonces, las soluciones ideales lo que tienen es de que los componentes, por lo regular, son de naturaleza similar, o sea, orgánicos, por ejemplo, los dos, o inorgánicos, los dos. No hay reacción química entre ellos, o sea, al mezclarlos no reaccionan. Los volúmenes se mantienen constantes. Vamos a ver que hay algunas soluciones que si adicionamos 1 litro con 1 litro,
pues lo que podemos esperar es que sean exactamente 2 litros, pero hay algunas que por la interacción entre los componentes puede aumentar o disminuir muy poco, eso sí, muy poco, pero sí puede aumentar o disminuir el volumen. Esto quiere decir que una solución ideal no debe de pasarle eso, es decir, los volúmenes deben de ser aditivos. 1 litro de una más 1 litro de otra me debe dar exactamente 2 litros de la solución de las dos. Y otro tema que vimos la vez pasada, que no forman azeótropos. Dijimos la vez pasada que un azeótropo era cuando en una mezcla de soluciones los puntos de vapor o la presión de vapor se homologaban y en un determinado porcentaje hervían a la misma temperatura. Esto es un azeótropo. Cuando una mezcla de componentes hierve a la misma temperatura, es un azeótropo. Entonces, el problema con ellos es que no pueden separarse con destilación. Y entonces, en nuestra solución ideal, no vamos a estar formando azeótropos en este caso, ¿no? Vamos a estar trabajando con sustancias que cada una mantiene su punto de ebullición. Por ejemplo, en esta mezcla de etanol al 95%, la mezcla hierve a 78.2 grados, cuando sabemos que el agua hierve a 100, ¿no? Entonces aquí ya nos está cumpliendo que cada componente mantenga su propia condición. En una mezcla ideal, sí, cada componente debe de mantener su propia condición. Entonces, bueno, un azeótropo es cuando se da una situación como esta, ya lo habíamos dicho anteriormente. Las unidades de concentración, pues bueno, es la cantidad de soluto por unidad de volumen, puede ser una de ellas, o la cantidad de soluto por unidad de masa. En el grupo A, que es volumen, soluto entre volumen, la más común o conocida es la molaridad, que es el número de moles de soluto por litro de solución. Y en el grupo B, una de las conocidas es la molalidad, que a diferencia de la de arriba, sigue siendo moles de soluto, pero por kilogramo de solvente, mientras que la molaridad es moles de soluto por litro de solución. Entonces, son simplemente maneras de representar la concentración. Y en un momento determinado, por ejemplo, nos dice que las que se manejan como A tienen la facilidad para preparar soluciones, mientras que las que se manejan como B no dependen de la temperatura. Pero de todas maneras, para convertir de una a otra, pues se maneja la densidad de la solución, ¿no? O sea, no hay problema. Pero pues bueno, hay dos formas de expresarlo, masa entre volumen o masa entre masa, ¿no? Que sería la parte de aquí abajo. Bueno, la vez pasada ya habíamos resuelto los problemas, y ahora con esos antecedentes de concepto vamos a continuar haciendo la revisión del tema de la presión de vapor en las soluciones, es decir, cómo se comporta la presión de vapor en una solución y cómo en un momento dado podemos también nosotros pronosticarla, ¿no? La presión de vapor. Bueno, seguimos trabajando con soluciones ideales. Ese es otro de los aspectos, ¿no? Y como ya dijimos en las diapositivas anteriores, los componentes tienen los mismos tamaños y atracciones moleculares, o sea, son moléculas parecidas. También no reaccionan químicamente, generan volúmenes aditivos y no forman azeótropos, ¿no? Lo que habíamos dicho. Aquí lo que normalmente vemos es de que la combinación del solvente y del soluto logra mantener de manera independiente cada uno su propia presión de vapor. Es decir, no hay interacción entre los componentes y la presión de vapor de uno en mezcla sigue manteniéndose igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Si recordamos en la unidad anterior, cuando hablábamos de diagramas de fase de un solo componente, decíamos, bueno, ¿cuál es la presión de vapor que tiene el agua? Bueno, su presión de vapor es la que se da, por ejemplo, cuando pasa de líquido a vapor.
y hablábamos de ahí de su temperatura de 100 grados y la presión es la presión que ejerce el vapor hacia la parte gaseosa y las moléculas de líquido tienden a escaparse hacia el gas. Ahora bien, ya esta capacidad de fuga de las moléculas se representa como una presión. Y esto ya lo podemos ver cuando nuestro contenedor o nuestro recipiente lo cerramos de manera hermética. Y al cerrarlo de manera hermética, por ejemplo, podemos en un momento dado tratar de medir su presión por un manómetro de mercurio, como normalmente se puede medir presiones, ¿no? O sea, con un tubo en forma de U y con mercurio. La columna de mercurio, pues es la que nos da la presión de vapor del componente. Cuando era un solo componente, pues no había problema, porque la presión de vapor era nada más la presión del componente único que había. Cuando ya hablamos de solución, pues entonces ya entra otra presión de vapor, la presión de vapor del otro componente. ¿Ok? Entonces aquí es donde se genera el concepto de presión de vapor parcial. ¿Qué situación es esta de presión de vapor parcial? Quiere decir que cada uno de los componentes de la solución, de manera independiente, genera su propia presión de vapor. Y la suma de las presiones de vapor del componente 1 y del componente 2 hacen la suma total de la presión de vapor de la solución. Entonces, la presión de vapor es la tendencia de las moléculas a escapar de la solución. Y las presiones de vapor parciales son la misma tendencia, pero de cada componente de la solución. Como estamos hablando de soluciones ideales, entonces esto sigue manteniéndose como válido, ¿no? Cada componente en la solución sigue respetando su propia presión parcial. ¿De qué va a depender nada más esa cantidad de la presión parcial? Pues va a depender de la concentración que se encuentre en el líquido. Si tengo pues casi pura agua y muy poco alcohol, pues la presión parcial va a ser mayormente del agua y poca la del alcohol. Si tengo casi alcohol del 95, como se mencionaba hace ratos, por ciento, pues la mayor presión de vapor de fugacidad de las moléculas, pues va a ser por el alcohol y del agua muy poca. Pero la suma de las dos presiones parciales, de acuerdo a su concentración, va a ser la que nos va a dar la presión total. ¿Ok? Ese es un primer concepto y ya lo han de haber visto anteriormente con la ley de Dalton, que ahorita la vamos a ver otra vez, ¿no? Bueno, en principio el modelo que se usa para tratar de explicar cuál es la presión parcial de vapor en el gas es la ley de Raoult. La ley de Raoult no es otra cosa más que un hecho que se encontró y en el cual la presión de vapor en la parte superior, en la parte gaseosa, es proporcional a la concentración que tiene el componente en la fase líquida. O sea, si tiene una mayor concentración en la fase líquida, pues esa va a ser la presión de vapor que predomine en la fase gaseosa. Claro, estamos hablando de un sistema cerrado. Habíamos dicho la vez anterior, por ejemplo, que en un refresco embotellado o en un refresco enlatado, al interior hay una presión de vapor alta, pero pues ya en la práctica lo que nos damos cuenta es de que la mayor cantidad, por ejemplo, en un refresco de los que se llaman carbonatados, es de dióxido de carbono, porque lo que se hizo fue por presión y por disminución de la temperatura, hacer la mayor dilución del gas en el líquido, en este caso en el refresco, y por ello cuando se tapa herméticamente, pues el gas que se diluyó tiende a escaparse, pero pues básicamente queda atrapado en ese espacio que vemos nosotros, por ejemplo, vacío en una botella de refresco. Cuando está tapada, nueva, no vienen cerradas al 100%, o sea, llenas al 100%,
tienen un espacio por allí, el cual es precisamente a propósito dejado para que pueda en un momento dado haber un cierto equilibrio por allí entre el dióxido de carbono que está disuelto y el dióxido de carbono que está encima del refresco, ¿no? Por eso es que cuando destapamos un refresco o una lata, pues sí identificamos que se libera una presión, ¿no? Cuando se realiza, que es precisamente la presión del dióxido de carbono que está encima del refresco. En este caso, en el del ejemplo que vemos acá, tenemos una mezcla de dos componentes orgánicos que son muy similares, el hexano y el ciclohexano. Y están en un recipiente al cual se le aplica calor y ese recipiente con ese calor pues genera la movilidad de las moléculas de líquido hacia la fase gaseosa. Y entonces, por ejemplo, para calcular la presión parcial, que sería la capacidad de fugarse las moléculas de líquido al gas, pues utilizamos la ley de Raoul. Y lo que nos dice es de que la presión parcial en el gas va a ser igual a la fracción molar que hay en el líquido. O sea, si hay una mayor fracción molar, pues mayor va a ser la presión, pero multiplicada por su presión de vapor del componente puro. Y es razonable entenderlo. Por ejemplo, si solamente hubiera un componente, por ejemplo agua, pues entonces la presión de vapor que tendríamos encima sería solamente la presión de vapor del agua. Pero si ya hay más de un componente, dos por ejemplo, pues entonces va a depender de qué tanta concentración hay de ese componente en la fase líquida, y el que tenga mayor concentración va a ser el que le va a aportar una mayor presión de vapor, mayor moléculas que se están fugando, por decirlo así, de la fase líquida, ¿no? Entonces la fórmula de la ley de Raoul es esta: concentración, en este caso fracción molar en el líquido, multiplicado por la presión parcial del componente I, del componente puro, y al multiplicarse por su fracción molar en el líquido, pues nos va a dar la presión parcial en el gas. Entonces, con esta ecuación relacionamos la concentración en el líquido con la presión parcial en el gas. La concentración en el líquido en fracción molar y la presión de vapor, ahorita vamos a ver las unidades también, pero pues están en unidades de presión, ¿no? Ok. En este caso, insisto, seguimos en soluciones líquidas y tenemos dos fases y tenemos dos componentes, ¿no? Dos fases y dos componentes. Ahora bien, ¿qué nos decía la ley de Dalton de las presiones parciales que se aplica en gases ideales? Nos decía que la presión total en la parte de arriba, digamos, de la botella de refresco, va a ser igual a la presión parcial de los componentes que se encuentren allí. Entonces, si esos componentes, cada quien tiene su propia presión, entonces la suma de ambos nos va a dar la presión total. Ahora bien, de la ley de Raoul tenemos que la presión parcial del componente 1 va a ser su fracción molar por la presión parcial del componente, digamos, puro, ¿no? Y la presión parcial del componente 2 sería su fracción molar en la solución por la presión parcial del componente 2 puro. Y ya la suma de esto nos va a dar la presión total. Otra cosa que de aquí también se puede sacar es la fracción molar en el gas. Y esa fracción molar igual de la ley de Dalton la podemos obtener. ¿Cómo la obtenemos? La fracción molar, como proviene también de fracciones molares aquí, pues va a ser igual a la presión parcial de cada componente dividida entre la presión total, ¿no? Entonces, con la ley de Raoul y con la ley de Dalton podemos interactuar o hacer interacción para conocer la presión parcial de un componente, la presión parcial del otro componente y más adelante la fracción molar en la fase gaseosa. ¿Ok? Teniendo la fracción molar en la fase líquida, podemos conocer la fracción molar en la fase gaseosa. Correcto. Ahora, esta que tenemos aquí es ya ahora una representación
de diagramas de fase. Es decir, lo mismo que vimos en unidad 1, pero ahora para dos componentes. Y en este caso, dos componentes líquidos. ¿Qué es lo que se analiza o que se representa aquí? En la columna de las Y está la presión de vapor. Presión de vapor. Y en la columna de las X, perdón, en el eje de las X, lo que tenemos son las fracciones molares del componente 1 y del componente 2. Vamos a ponernos del lado izquierdo. En el lado izquierdo, la fracción molar del componente 1 es 0, es decir, no tenemos componente 1. Y entonces, por lo tanto, la fracción molar del componente 2 va a ser la unidad, porque es puro componente 2. ¿Y qué sucede con su presión de vapor? Bueno, pues la presión de vapor aquí, como no tenemos componente 1, la presión va a ser solamente del componente número 2, que aquí está al 100%, ¿no? Entonces, por eso aquí es la presión 2. Bueno, a medida que nos movemos hacia el lado derecho, la concentración del componente 1, por un lado, va incrementando y la concentración del componente 2 va disminuyendo. ¿Qué va a suceder entonces? Bueno, nos ponemos otra vez aquí en el lado izquierdo. Aquí en el lado izquierdo dice que del componente 1 tengo 0 concentración. Entonces, ¿cuánta presión de vapor aporta el componente 1? Pues 0 también, porque no hay componente. Pero a medida que empieza a incrementarse la fracción molar, por ejemplo, a 0.1, 0.2, aumenta la del X1, pero disminuye la del X2, 0.9, 0.8. A medida que aumenta la concentración molar de X1, pues se va incrementando su presión parcial, ¿no? Poco a poquito, porque pues esta recta es la de presión parcial 1, que sería la fracción molar por su presión parcial de componente puro. Entonces va incrementando. Pero ¿qué pasa con la otra? Con la otra va disminuyendo. Vemos acá. Ahora bien, por esta ley de Dalton, entonces la presión total va a ser la suma de estas dos, tanto de esta que va bajando como de esta que va subiendo. Entonces la suma de la altura, por ejemplo, de aquí hasta el 0 y de aquí hasta el 0 es esta que tenemos acá arriba. Entonces, aunque la presión de vapor 2 va disminuyendo hasta que llega a 0, la presión de vapor 1 va aumentando hasta que llega a una fracción molar de 1. Y entonces, en el lado extremo, pues vamos a tener de que, como ya no tenemos X2 en la solución, la presión de vapor en el aire, en el gas, en la fase gas, va a ser solamente la del componente 1. Entonces, esta gráfica que tenemos acá no es otra cosa más que la representación de esta ecuación, que nos dice que la suma de las presiones parciales de un sistema cerrado, pues es igual a la presión total que se encuentra dentro del sistema. O sea, esta grafiquita que tenemos acá ya es un diagrama de fases, de equilibrio de fases, y ya interactúa con la ley de Dalton y la ley de Raoul para expresarnos lo que es la presión parcial de ambos componentes, ¿no? Bien, a partir de lo anterior, entonces, también podemos en un momento dado calcular las fracciones parciales en el gas. Y con la misma ley de Dalton. ¿Qué es lo que se hace ahora? Más o menos algo similar a lo que se hizo con Raúl en líquido. Nada más que para gas, lo que se realiza es que la presión parcial del gas 1 se divide en la presión total y eso nos da ya su fracción molar en la fase gaseosa. O pues sustituyendo todos los datos que ya traemos de la ley de Raúl y pues que nos quedaría de esta forma, ¿no? A partir de la fracción molar de líquido de X1 y X2, podemos encontrar la fracción molar del vapor, Y1 y Y2, ¿no? Ok, vamos a dejar aquí la clase el día de hoy, por lo que decía su compañero, de que tuvieron problemas para ingresar.
Porque pues bueno, ya luego viene el ejercicio y luego ya viene otras explicaciones que pues yo creo que mejor en la siguiente clase, ya que estén la mayoría, podemos en un momento dado ahora sí resolverlo. Hacemos un repaso de esto que vimos ahorita, sus compañeros tienen oportunidad de revisar y pues ya en la otra ya vamos resolviendo, ¿no? Los ejercicios y lo otro. También espero en la otra ya tenerle los resultados de sus calificaciones para que los revisemos, ¿no? Cualquier duda o cualquier aclaración, pues bueno, ya también la revisaríamos, ¿no? Lo aclararíamos, ¿no? No sé si tuvieran algún comentario o duda o pregunta. ¿Sí les parece bien que concluyamos ahorita para que, bueno, en la siguiente ya estén la mayoría de sus compañeros? Sí, profe, todo bien. Sí, profe, está bien. Ok. Carlos Augusto, ¿tenía alguna duda o pregunta? Solo tenía dudas sobre una pregunta del examen. A ver, Eh, déjeme, voy a abrir y de una vez lo anoto. Sí, ahora sí, dígame. sobre